arrancar, ¿listo? El día de ayer habíamos visto herramientas de selección con Photoshop, pues vimos las tres primeras, donde había lazo, rectángulo, selección, perdón, de óvalo, selección rectangular, bueno, algunas bien interesantes, ¿listo? ¿Cuál es el asunto? Vamos a continuar viendo otras herramientas de tipo selección, algunas de recorte y unas de incrustar, ¿bien? También hay unas de corrección que vamos a ver por medio de ejemplos. Son, digamos, herramientas bastante útiles en fotografía, en el retoque fotográfico, y que, bueno, digamos que nos facilita muchísimo la vida con respecto a lo que tiene la inteligencia artificial de Photoshop, vamos a llamarlo así, realmente es eso. Bien, entonces, bueno, voy a pasar con la cuarta herramienta, en este caso, a trabajar con esta imagen. Esta herramienta es la que van a llamar varita mágica. Si se dan cuenta, la pueden llamar con la letra W, ¿listo? Y esta herramienta mágica, perdón, esta varita mágica, lo que nos sirve es para hacer selección por zonas de color. Entonces, recordemos que Photoshop lo que hace, no es es seleccionar zonas de información de color con base a sus píxeles. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, hay un contraste, por así decirlo, interesante entre este rojo del hongo y el verde que hace el fondo. Lo que va a facilitar que la herramienta, en este caso la varita mágica, pueda seleccionar fácilmente la zona del color. Si se dan cuenta, entonces alcanzó a seleccionar no todo el hongo, porque no es así. Vean que aquí va hacia los violetas y aquí casi va hacia el rosa y el blanco. ¿Listo? Pero nosotros podemos aumentar la tolerancia. Al aumentar la tolerancia, voy a pasar esto, por ejemplo, a 50. Control D para quitar la selección. Van a ver que va a aumentar la zona seleccionada. ¿Listo? Fíjense cómo ya se fue hasta acá. Tiene las mismas características que estábamos viendo con las otras herramientas de selección. Aumentar a la selección, restar o intersección. Entonces, por ejemplo, yo voy a aumentar acá. Acá. Digamos que por acá un poco. Bien. En este caso, hace una selección sencilla. Fácil de tomar para la herramienta. Como les digo, la herramienta va ahí. Planes familiares. Esto ahí está la selección. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, primero la tolerancia. Es importante, entre más alta sea la tolerancia, pues mayor va a ser la zona de selección que tome con base a la información de color de los píxeles. Y la opción de suavizar, bueno, sí, también es importante porque hace un suavizado de su selección, no hace una selección brusca. Y esta de contiguo es también bien interesante porque me va a seleccionar, digamos, zonas de color similares que estén pegaditas una de la otra. ¿Sí? Voy a quitar esta selección, control D. Si yo quito el contiguo y doy clic, por ejemplo, aquí en este rosado de acá, me va a seleccionar todo lo que encuentre con un color similar sobre la imagen. Fíjense, clic acá, me selecciono por acá, por acá, por acá. Lo que a él le parece, vuelvo y digo, según según la inteligencia artificial de la herramienta. ¿Listo? Entonces esa es la famosa varita mágica que muchas personas utilizan o que muchas personas nombran en el momento de utilizar Photoshop. Y aunque antes, en versiones anteriores, pues era la opción más viable a veces para hacer selecciones, Photoshop ha ido cambiando y ha ido mejorando, dándonos herramientas mucho más puntuales a la hora de seleccionar, mucho más interesantes. Bien, vamos a pasar, por ejemplo, a esta herramienta que es la herramienta de selección rápida. La herramienta de selección rápida, para ello me voy a acercar un poquitico. Por acá. Listo. Luego aquí la herramienta de selección rápida. Es una herramienta que funciona también con tamaño de pincel. ¿Listo? Ya sabemos que con Alt sostenido y clic derecho
De izquierda a derecha, aumento o disminuyo el tamaño de pincel. Ahora fíjense más o menos lo que voy a hacer. Quiero seleccionar nuevamente aquí el honguito. Y lo que voy a hacer es, con clic sostenido, empezar a seleccionar, a arrastrar lo que yo quiero. ¿Listo? En este caso, bueno, digamos que fue aquí, lo hizo muy bien, aquí se salió muy feo, pero era por el tamaño del pincel. Voy a disminuir el tamaño del pincel, entonces ir haciéndole clic con la selección. Fíjense cómo se acomodó. ¿Listo? Voy a hacer el mismo ejemplo por acá, ¿cierto? Y cómo se va acomodando, fíjense, bueno, ahí se salió hartísimo. Vamos a hacerlo nuevamente, eso ya se acomoda, fíjense cómo se acomodó solito. Muy bien. Aquí, bueno, se fue por donde no era. Pero digamos que la herramienta de selección rápida, a veces para cabello funciona muy bien. Para hacer recortes de cabello que pueden llegar a ser complicados. De eso haremos un ejercicio más adelante. Pero son herramientas, si se dan cuenta que con respecto, por ejemplo, lo que hacía la varita mágica, fue mucho más precisa a la hora de hacer una selección. Control D, listo. Y hay otra herramienta acá que se llama la herramienta selección de objetos. Bien, en este caso lo que voy a hacer es hacer clic sostenido y voy a arrastrar el objeto que quiero que me seleccione. Dejamos que Photoshop piense y fíjense cómo él también hizo la selección. O aquí se pasó, digamos que son cosas que pueden suceder normalmente. Corresponde de parte de nosotros pues quitar esa parte de la selección. Podríamos hacerlo con la herramienta de selección rápida, por ejemplo, y la opción de restar a la selección, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Listo. Bien. Entonces fíjense que son herramientas de selección que nos pueden llegar a servir, pues digamos, con base a la precisión y a la información que tengan en los píxeles, ¿no? La información de color de los píxeles. Bien, vamos a pasar con las herramientas de selección. Bueno, antes de eso, quiero que vean la parte de selección. En la parte superior hay un menú de selección que nos va a ayudar con una cantidad de opciones que tiene acá para modificar, arreglar esas selecciones que tenemos hechas. Voy a hacer una selección nuevamente. En este caso voy a tomar una selección de objeto. Vamos a tomar, por ejemplo, este pequeño de acá. Y no funcionó muy bien, vamos a hacerlo nuevamente. Listo, esta vez sí fue mejor la selección. Listo. Y ahora quiero que vean esto. Voy a ir a selección. Y por ejemplo, puedo decirle aquí en la parte de... Bueno, la primera parte es interesante, ¿no? Porque esta de seleccionar, pues ya la vimos ayer. Es invertir. En este momento, lo que yo tengo seleccionado es esta parte del honguito, ¿no? Acá. Voy a dejar en su lado. Pero digamos que yo no quiero modificar, o sea, selecciono esto, pero para salvarlo. Y lo que quiero es modificar, por ejemplo, lo de afuera. Entonces puedo dar selección e invertir. Entonces en este momento, lo que está seleccionado es lo que estaba alrededor del hongo. Eso también lo puedo hacer haciendo clic derecho sobre la imagen, con una herramienta de selección obviamente. Y por acá dice seleccionar inverso. ¿Listo? Nuevamente he vuelto al honguito. ¿Listo? Eso también me sirve para enmascarar. Pero bueno, digamos que eso lo vemos más adelante, ¿no? O podríamos verlo de una vez. La opción de enmascarar, lo que hacemos es tener una selección, ¿cierto? Y con base a esa selección vamos acá, una opción de capa, fíjense. ¿Listo? Y entonces fíjense que me salvó de mi imagen lo que yo tenía seleccionado. Eso no quiere decir que se haya borrado. Esto es una buena opción cuando queremos tener algún pedacito de la imagen sin necesidad de dañar el original. Fíjense que aquí está, la imagen está acá, nueva. Es más, si yo en algún momento ya no deseo la máscara, pues la puedo eliminar seleccionándola y dando clic en el botecito de pintura. Y no me salió. Ahora sí.
Listo. ¿Cómo voy a darle control Z? Ahí lo que hice. Bueno, esto también nos sirve. Bueno, lo veremos más adelante, lo de las máscaras. Digamos que me estoy dando saltos donde no es. Vamos a quitar la selección, control D. Vamos a dejar la selección. Aquí hay nuevamente otras partes interesantes. Son las de modificar la selección. Entonces está borde, redondear, expandir y contraer. Digamos que esas son interesantes. Me voy a acercar por acá. Listo. Recuerden que tengo seleccionado el honguito. Bueno, la parte superior, la cabeza del hongo. Ir a selección, modificar y por ejemplo voy a ir a borde. Entonces aquí tiene un valor de 4. Obviamente ese valor lo pueden cambiar ustedes. Yo le voy a dar OK. Y fíjense que entonces ya tengo una selección, pero del borde de la figura. Por ejemplo, con ese borde seleccionado podría aplicar un color en una capa aparte. ¿Cierto? Voy a darle control Z. Nuevamente voy a ir a selección, modificar. Bueno, aquí es redondear. Voy a aumentar el tamaño del radio como para que se vea más o menos lo que sucede. Voy a darle 5. Acá, bueno, no se notó mucho, pero digamos que en las esquinas, no sé si lo alcanzaron a notar. Voy a acercarme para que se vea un poquito. Sí, se trató de hacer aquí una curva. Le voy a dar control Z. ¿Sí ven? El cambio. Vamos a darle control Z. Eso, control Z. Voy a hacer un poquito más drástico en la selección. Vamos a hacer algo así. Listo. Seleccionar, modificar y redondear. A ver qué sucede ahorita. ¿Se vieron cómo modificaron las curvas? Que yo tenía aquí unas puntas. Bien. Control D. Nuevamente voy a hacer una selección. Y vamos a seguir con otras. Está la selección, modificar, expandir y contraer. Esta expandir también es bien interesante. Lo que vamos a hacer es hacer que nuestra selección vaya un poco más hacia afuera, pues como su nombre lo dice. Nuevamente voy a colocar aquí un valor alto, unos 10 píxeles, por ejemplo, solo para que se vea. Damos OK y fíjense cómo la selección pues se expandió. ¿Listo? Imagen, perdón, selección, modificar, contraer. ¿Listo? Como su nombre lo indica. Estas cositas, ¿para qué nos sirven? Realmente se van a dar cuenta a medida que vayan trabajando con Photoshop que todas estas herramientas que ustedes ven ahí, que es expandir, contraer, mover, llevar, les van a servir en algún momento. Lo importante es saber que existen y que después ustedes con el conocimiento que tienen de su existencia, las puedan aplicar pues en sus trabajos. Listo, ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Bien, entonces de aquí pasamos, ya vamos con la cuarta herramienta. Aquí hay una quinta herramienta, que es la herramienta de recortar, y con esto quiero mostrar varias cositas. Bueno, vamos a darle clic primero a la herramienta recortar. Fíjense que nos aparecen desde unas esquinas, vamos a decirle unos manipuladores que me sirven para recortar mi imagen. Listo. Cuando ya estoy seguro, por así decirlo, de que esto es lo que quiero, oprimo la tecla Enter y pues me recorta mi imagen. Obviamente también no solamente me recorta mi imagen, sino también me recorta el tamaño del lienzo. Y entonces eso es una de las cosas que les quiero mostrar. Bueno, primero, cuando yo traigo una imagen, esta imagen por defecto siempre va a aparecer como en su nombre fondo. ¿Listo? Y con un candadito acá. Si yo quiero desbloquear esa capa como fondo para poder trabajar con ella directamente, por ejemplo, moverla, cosa que no puedo hacer acá, fíjense, no me deja. Simplemente doy doble clic sobre la imagen, me aparece esta ventanita, aquí no cambio ningún valor, puedo cambiar el nombre de la capa, eso sí, y doy OK. Entonces ya aparece, en este caso quedó como capa 0, y yo puedo ya mover su imagen, ¿cierto? Rotarla, escalarla. En fin.
¿Listo? ¿Por qué les está explicando esto? Porque hay dos cosas que son interesantes. Una es el tamaño de imagen. Vamos a ir acá, imagen, tamaño de imagen, que en este caso está determinada por píxeles. Es una imagen de 1920 por 1270, una resolución de 300 píxeles por pulgada. Esa es la resolución de esa imagen. Y otra cosa muy diferente es el tamaño del lienzo. Imagen, tamaño del lienzo. El lienzo hasta este momento comparte el mismo tamaño de imagen porque así estaba, ¿cierto? Yo acabo de desbloquear esa imagen y por eso entonces esos valores se comparten. Pero yo podría cambiar, por ejemplo, este valor a 2500 por una altura de 2500. Le doy aquí OK. Y fíjense cómo el tamaño del lienzo, o sea, de mi área de trabajo, ha sido modificada sin afectar mi imagen. ¿Listo? Bien, voy a darle Control Z. O por ejemplo, hacer que sea más pequeño mi lienzo. Imaginémonos que estamos haciendo, digamos, una publicidad para redes sociales. Y va de 1024 por 1024. 1024 píxeles por 1024. Le voy a dar OK y aquí me aparece un aviso que me dice que el tamaño del lienzo es más pequeño que el actual. Yo le voy a dar continuar porque definitivamente eso es lo que quiero. Entonces el tamaño del lienzo es más pequeño, pero ojo, la imagen sigue siendo grande. La imagen está por acá. Otra cosa es que no la veamos. Si yo le doy Control T, fíjense que ahí me está indicando dónde están los bordes de mi imagen. Entonces yo puedo mover, desplazar mi imagen sobre el lienzo, ¿cierto? Sin necesidad de haberla recortado. Por ejemplo, no quiero que salga todo esto, sino solamente me parece interesante estos tres honguitos que están acá. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Son cosas bien importantes, el tamaño de imagen o el tamaño de lienzo. En el tamaño de imagen, por ejemplo, también podríamos cambiar la resolución. Vean que estoy trabajando 300 píxeles por pulgada, como si fuera una imagen para impresión. Entonces, si ustedes de antemano saben que esto va para pantallas, animación o publicidad para web, redes sociales, pues podrían también estar cambiando el tamaño. Por ejemplo, desde acá, respetando esta altura. Esto estaba ¿cuánto? A 1024. Vamos a dejar esto a 72, pero por 1024. 1024 por 1024, pero a 72 píxeles por pulgada. Fíjense, mantengo el mismo ancho y altura en píxeles, pero la resolución se le ha bajado. Voy a dar OK acá. Y bueno, aquí no se nota porque obviamente esto es una pantalla, pero aquí ya se empieza a notar. Pero digamos que si yo mandase a imprimir este pequeño honguito, sí se vería. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué les expliqué todo esto? Porque normalmente cuando utilizamos esta herramienta definitivamente sí recorta. En el momento en que usted recorte, guarde y cierre su imagen, pues ya le queda así. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que a futuro, ya usted, como ya le quedó esto aquí recortadito, fíjense que ya no me aparece lo que estaba por acá supuestamente, ¿no? O sea, ya perdí toda esa información de la imagen. Bien, aquí hay una herramienta interesante, se llama herramienta recorte con perspectiva. Voy a seleccionar una parte de los hongos, la parte superior, y lo que quiero hacer es un recorte, como su nombre lo dice, con perspectiva. Quiero que la parte de estos honguitos se vea como más ancho, como si lo estuviera viendo desde arriba. Vamos a ver si me funciona como lo estoy pensando. Vamos a hacerlo por acá, por acá. Voy a estirar esto un poquito aquí desde la esquina. Y listo. Démosle Enter. Y lo que les decía, ¿no? Entonces, digamos que la parte de arriba de esos hongos se ve como si yo lo estuviera viendo desde arriba, tratando de hacer un recorte con perspectiva. Bueno, aquí es una herramienta sector y en esta herramienta la voy a explicar en este ejercicio, perdón, en este archivo que está acá. Es un email marketing. Listo.
Y con este email marketing, yo creo que todo el mundo ha recibido un email marketing a su correo. Son normalmente piezas publicitarias que envían a nuestros correos electrónicos que están en una base de datos, pues promocionando algo, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando nosotros mandamos una imagen así, esta imagen empieza a tener un peso que no es bueno tener, o sea, un peso para web. Digamos que esta imagen puede llegar a pesar, no sé, 1 mega, tal vez más. 1 mega obviamente para nosotros no es mucho, pero en internet y en conexiones lentas sí. O por ejemplo, cuando la gente está conectada con datos, entonces empieza a gastar datos y se carga más lento la imagen. Recordemos que también estamos en un mundo en donde la información la necesitamos a toda rapidísimo. Entonces, entre más rápido carguen las cosas, pues más rápido llegamos al cliente y dejamos la información. Así que vamos a esta herramienta. En este caso es la herramienta sector y me sirve para hacer recortes. Hacer, por ejemplo, un recorte por acá, ¿cierto? Hacer otro nuevo recorte por acá. Aquí tengo 3, 4, 5 recortes. Digamos que con eso está bien. Bueno, y otro por acá chiquitico. Listo, entonces ya tengo mi imagen cortadita en pedacitos. ¿Listo? ¿Y esto con qué función? Como les digo, es recortarla por pedazos y que la web pueda cargarla más rápido. Después de eso me voy a archivo, exportar, aquí dice guardar para web. Bueno, debo seleccionar cada una de estas imágenes y aquí decido qué formato de imagen, qué extensión de imagen le voy a dar. En este caso, bueno, yo tengo aquí un JPG. Recordemos que para web podemos trabajar con JPG, GIF o PNG. ¿Listo? Entonces, bueno, lo voy a dejar en JPG, calidad alta más o menos, ¿cierto? Esta imagen, por ejemplo, esta imagen así solita, pesa apenas 30 kilobytes, o sea, eso es un buen peso de imagen, ¿listo? Debemos pasar por cada una de ellas revisando que todas estén en JPG o en PNG o en GIF, dependiendo de lo que ustedes quieran. Listo, cuando yo estoy seguro que ya esto está, vamos a darle clic en guardar. Vamos a tomar la opción que dice HTML imágenes, porque hay una que dice solo imágenes, solo HTML o HTML e imágenes. Yo le voy a dar aquí HTML imágenes, voy a buscar, bueno, aquí dice imágenes e email 1, pero la verdad no sé dónde está esa carpeta, así que voy a crear una nueva acá. Nueva carpeta, vamos a dejarla acá y listo. Vamos a darle guardar. Photoshop hace su magia, guarda. Y yo voy a buscar esa nueva carpeta. Listo. Voy a abrir el archivo HTML. Y fíjense entonces que ya tengo un archivo HTML con las imágenes que tenía diseñadas, ¿no? Entonces esa herramienta es muy útil para ese tipo de cosas. Bien, volvamos a Photoshop. Bueno, la reunión le quedan 7 minuticos. Voy a cerrar esto, ya no lo necesito. Volvemos. Bueno, ya vimos la herramienta recortar, reconvertir con perspectiva, herramienta sector. Bueno, y esta herramienta era seleccionar sector. Ya cerré esto, pero vamos a... Es una herramienta más bien muy sencilla, solamente seleccionar el recorte. ¿Listo? ¿Sí? No es realmente mucho lo que haga la herramienta, pero bueno, ahí está. Vale, control Z, déjala como estaba. Y pasamos a una herramientica muy interesante, que es una herramienta de marco. ¿Listo? ¿Qué es una herramienta de marco? Vamos a crear un rectángulo del tamaño que queramos y podemos insertar imágenes dentro de ese marco, dentro de ese rectángulo. Por ejemplo, vamos a crear una aquí. ¿Listo? Fíjense que queda con una X, o sea, indicándome que está vacío. Voy a ir acá, a buscar una imagen que quiera colocar aquí adentro y lo único que hago es seleccionar y arrastrar y soltar. Fíjense que ya está. La imagen obviamente la puedo modificar. Por ejemplo, la voy a escalar, control T.
La voy a poner donde quiero que se vea. Listo. Y voy a dar Enter. Doble clic y listo. Entonces fíjense que ahí ya tengo mi imagen incrustada dentro de este rectángulo. Es muy interesante cuando vamos a hacer algún tipo de diagramación o diseño o algo así por el estilo. Y colocar imágenes de varios motivos. Nuevamente la voy a explicar. Entonces vamos a colocar otra, por ejemplo, por acá. Fíjense que Photoshop, haciendo un paréntesis aquí pequeño, también me muestra unas líneas guías como de color violeta, ¿cierto? Indicándome que todo está alineado con todo. Un consejo que les doy, y esto es verdad, esto no es porque yo me lo haya inventado, son reglas del diseño. En el diseño todo está alineado con todo, ¿listo? De esas cosas que yo soy loco y entonces yo coloco una cosa más para acá y más para allá y después está la tuerzo y la giro. Esas cosas no se hacen. Esas cosas, para poderlas hacer, hay que conocer muy bien las reglas. ¿Listo? Las reglas del diseño. Entonces eso tiene su ciencia. Eso lo veremos más adelante. Pero bueno, entonces nuevamente creo un marco, busco una imagen que se ajuste a lo que quiero mostrar. Vamos a buscar, por ejemplo, este sapito. Y lo vamos a colocar por acá. Nuevamente. Vamos a dar doble clic. Y listo. Vamos a ubicarlo por acá. Eso, que se vea bien bonito. Nuevamente doble clic. Y ahí está mi imagen, ¿no? Bastante interesante esa herramienta para hacer cierto tipo de composiciones. ¿Listo? Fíjense también que cada cosita queda dentro de su propia capa. ¿Listo? Eso también es muy importante. Como les decía, Photoshop es muy estricto con esto de las capas. Entonces, pues, les va a quedar bastante organizadito el asunto. Y bueno, quedan 4 minutos. Apenas se acaba esta sesión, arrancamos otra. ¿Listo? Bien, después de ello sigue una herramienta de mucho uso, también de las primeras que han existido en Photoshop, que es la herramienta de cuentagotas, el goterito. Esta herramienta pues nos sirve para copiar información de color que queramos manipular. Voy a crear, por ejemplo, una capa nueva para ello. Y después de eso, con la herramienta cuentagotas voy a copiar un color. Por ejemplo, esto acá. ¿Listo? Fíjense cómo el color aquí de la muestra cambió. También me está indicando acá. Y entonces yo podría, por ejemplo, con el pincel, hacer unas rayas, qué sé yo, con el mismo color que tengo, obviamente entre otra capa. Entonces para eso me sirve para copiar colores. Bien. Vamos a darle control Z, listo. Una herramienta bastante interesante, la herramienta cuentagotas. ¿Listo? Hay otras herramientas aquí bastante interesantes, pero digamos que esta es para material 3D y ahorita no estamos viendo 3D. Muestra de color, sí es bastante interesante porque nos va a sacar, vamos a decirlo, una carta de color con base al clic donde hagamos. Entonces nuevamente hagamos clic por acá. Bien, y por acá, ¿dónde fue que apareció aquí la cartica de color que se me desapareció? Estoy creando unas muestras de color con base a los clics que estoy creando, pero lo que no veo es dónde están quedando los colores seleccionados, pero eso ya lo averiguamos. Muestras de color. Bueno, permítame un momentico mientras averiguo dónde quedaron esas muestras de color, pero más o menos así funciona. Son las 1:49, todavía nos alcanzamos un poquito. A ver, una herramienta muy sencilla, que es una herramienta regla, pues digamos que con base a la información que tenemos en nuestras reglas acá, no lo he explicado, así que lo voy a explicar rapidito. Estas reglitas que vemos acá, la parte superior y la parte izquierda pegado a las herramientas, nos sirven para sacar líneas guías, pero no solamente eso, sino fíjense que tienen unos números. Esos números en este caso son las medidas de nuestra área de trabajo. ¿Listo?
En este caso, como yo inicié mi archivo en píxeles, pues me va a mostrar una medida de píxeles. Si yo quisiera, por ejemplo, saber cuánto mide esta imagen en centímetros, doy clic aquí en centímetros, fíjense cómo cambia la imagen. Listo. Con base en eso también tenemos esta herramienta regla. Entonces voy a hacer clic por acá y quiero averiguar cuánto tiene de ancho, por ejemplo, esto. Fíjense en la parte superior, acá, ¿cierto? Cómo me muestran los valores en ancho y alto. ¿Listo? Entonces es una herramienta bastante simple, pero que en algún momento nos puede ayudar bastante. Por ejemplo, me dice que tiene un ancho de 435 píxeles. Me puede servir bastante a la hora de estar trabajando en diagramación. Listo, queda menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión y arranco rápidamente otra.